Hemos invitado hoy a Claudio del Pla, del Partido Obrero. Queríamos conversar con él sobre la situación de Salta Forestal. Hemos hablado en varias oportunidades con él, hace un tiempo largo ya aquí en el programa. Estuvimos hablando cuando estaba, digamos, iniciando una acción legal por lo que fue una maniobra bastante extraña con el pago del canon que debía hacer Salta Forestal a la provincia, que eso finalmente tuvo un final poco feliz para la provincia. Bueno, le vamos a preguntar sobre esto, pero Salta Forestal vuelve a estar en el centro de la discusión, si se quiere, política o económica de la provincia, porque hay un nuevo proyecto en la legislatura que se está empezando a discutir. Y queremos ver porque acá hay, digamos, cuestiones que tienen que ver con el aspecto social de Salta Forestal, con la gente que vive hace años ahí, que son puesteros, que son pastajeros, etcétera, productores, y todo lo que significan las concesiones del Estado a Salta Forestal como, digamos, empresas. En un solo nombre trato de resumirlo. Así que nos vamos a meter con esto, pero primero, y agradeciéndote que hayas venido, Claudio, quiero preguntarte por lo que pasó en la semana que terminó, que tiene que ver con esta vuelta o exacerbación de nuevo de Milei por los insultos, los agravios personales y todo lo demás. ¿Qué crees que está pasando? ¿A qué crees que responde todo esto? Mirá, yo tiendo a pensar que cuando alguien apela mucho al insulto es porque no puede dar explicaciones. Es decir, cuando no puede usar la palabra para dar fundamentos, insulta. Y este es un gobierno que está fracasando. La economía está fracasando, es muy manifiesto, al revés de lo que ellos afirman. El esquema económico es insostenible, probablemente se lo sostengan desde afuera, dándole crédito, es decir, endeudando a la Argentina, el Fondo Monetario, hasta octubre para que la gente vote con la apariencia de una supuesta normalidad, digamos, por lo menos en términos de inflación, aunque la gente está viendo todos los días las consecuencias de esta política en términos de caída del consumo, en términos de pérdida de puestos de trabajo. Hay una destrucción masiva de puestos de trabajo, en blanco y en negro. 13.500 empresas desaparecieron en la Argentina, en Salta como 200. En Salta se perdieron 2.000 puestos de trabajo en blanco en 4 meses. ¿Cuántos habrán perdido en negro? Es decir, la economía está para atrás. La gente vive consumiendo alimentos pagados a crédito, es decir, que ahora se paga interés para alimentarse, y los intereses caros de una tarjeta de crédito. Esto no se sostiene. El nivel de endeudamiento de la familia es muy alto, y el esquema económico es un esquema de destrucción de fuerzas productivas. Entonces todo indica de que es un gobierno que exagera en la puteada, digámoslo de esta manera, en el insulto, porque está fracasando. Y además es un recurso, es decir, él ataca con violencia a sus adversarios para tratar de darle más fuerza a la fuerza que le falta en términos de argumentos. Además, por supuesto, no corresponde que un presidente vive insultando. Pero ese es el último de los temas. ¿Por qué putea tanto Milei? Porque es un desastre su gobierno. Bien, nos venimos a Salta, y a Salta Forestal, concretamente, el tema del que conoces bastante y te has ocupado mucho. Entró un nuevo proyecto a la legislatura, lo hablamos en la radio el otro día, tenés algunas objeciones para con el proyecto, así que vamos a empezar por esto y después vamos un poco a lo que fue la historia. Primero que se sepa que es un proyecto firmado por el gobernador. Es un proyecto firmado por el gobernador, nosotros lo conocimos el domingo a la noche y rápidamente establecimos una posición porque este proyecto tiene varios problemas. Invoca una causa justa, ¿no es cierto? La causa justa es la causa de las 100 familias que viven ahí antes de que hubiera concesiones privadas. Les recuerdo a la audiencia que Salta Forestal son 350.000 hectáreas públicas del Estado, que están en la zona de Anta y que desde los 90 el gobierno de Romero dio una concesión de esas hectáreas, la mayor parte de ellas, a empresas privadas para que las exploten, ¿sí? Y la concesión era por 64 años en condiciones muy cuestionables, con 20 años de gracia. Bueno, a lo largo de estos 27 años que lleva esa concesión, ya lleva 27 años y queda todavía todo el resto. Queda bastante más. Bastantes años. Muchas generaciones por delante. Por delante. Cada gobierno que vino perfeccionó el negocio de los concesionarios, le quitó responsabilidades y le dio más beneficios. Y cuando
siendo esto tan escandaloso, entre otras cosas por nuestra insistencia desde el Partido Obrero, dijimos no puede ser que la provincia de Salta, tan pobre, y la zona de Anta, más pobre aún que el resto de la provincia, tenga estos predios públicos y prácticamente no tenga nada a cambio, y hay una explotación privada ahí. En el año 2009 se aprobó una ley. Esta ley estableció un canon para que las empresas, estas concesionarias, que son al día de hoy gigantescas empresas, de las más grandes del país, es decir, una es la dueña del banco hipotecario, la dueña de todos los altos shopping del país, y la principal propietaria con tierras productivas es la empresa Cresud, que es, el dueño es Elstein, que es un hombre que está dentro del gabinete, sus funcionarios están dentro del gabinete de Milei, es decir, es un hombre del gobierno directamente. Y después el Grupo Ruiz, que también es un grupo muy grande, este es del noroeste, que tiene el ingenio San Isidro, de acá de Salta, 3 o 4 ingenios en Tucumán, varias citrícolas, son de este grupo. Es decir, 2 grandes grupos económicos tienen las tierras productivas en concesión. ¿Que son más o menos cuánto? Mirá, la cantidad al día de hoy son unas 160.000 hectáreas, 170, 162 dicen que son, ¿no es cierto? Pero es la parte productiva. Ahí hicieron desmontes ilegales porque no estaban autorizados a hacerlo, y el cálculo que hacemos nosotros, y de acuerdo a la información que tenemos, es fotografía satelital y una cantidad de elementos, que tienen no menos de 60.000 hectáreas de producción en soja adentro. Además tienen ganadería. Entonces tienen una gran actividad económica, la tienen desde hace mucho tiempo atrás. Desde el año 2009 tenían que pagar el 10% de valor de lo que producen y lo que venden de allí. Bueno, la cuestión es que en todos estos años ha habido 1000 maniobras para no pagar lo que corresponde o para no pagar nada. El primero que no quiso pagar nada fue Olmedo. Y entonces en el año 2017 celebró un acuerdo con Urtubey, un acuerdo ilegal por el cual yo denuncio penalmente al gobernador Urtubey, porque no tiene facultades para hacer lo que hizo, fue perdonar una deuda que en aquel momento eran 300 millones de pesos. ¿A quién? A la familia Olmedo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo inicié una causa penal en aquel momento. El argumento que dieron los Olmedo era que ellos devolvían parte de la tierra. ¿Qué tierra devolvían? Primero no devolvían nada porque la tierra es del Estado. No es que sí, claro. te devuelvo lo que es tuyo. Pero le devolvían al Estado tierras que no utilizaban, las tierras improductivas, las que no eran interesantes desde el punto de vista comercial. Entonces, en nombre de esa devolución de tierra, Urtubey le dijo, no me debes nada del canon, te perdono 300 millones. Bueno, eso fue un delito. De aquel entonces. De aquel entonces. Fue un delito que es una causa penal que ahora se ha reabierto. ¿Y la figura en octubre, cuál es? Y incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque se dio un patrimonio que es del Estado, una deuda que era del Estado y él como gobernador no puede perdonar deudas. La única que perdona deudas es la legislatura. O cede patrimonio, vos tenés que, sí, claro. O toma patrimonio, puede expropiar, ¿no es cierto? Puede condonar una deuda, pero no puede el Poder Ejecutivo, no es un rey, no es el dueño de Salta el que gobierna Salta. Bueno, Urtubey actuó como si fuera el dueño. Entonces yo hice una denuncia penal, eso sigue abierto ahora. Ahora, con esta ley que ingresó el lunes, se iba a tratar, estaba en el primer punto del acta de labor del martes. Sí. Es decir, y la firma Sáenz, se pretende, primero, se dice que se quiere resolver el tema de los pastajeros o pequeños productores que tienen derecho y que han ganado muchos de ellos juicios. Le han hecho juicio y le han ganado al Estado. Pero hay otros que no han podido hacer juicio y que están allí, tienen sus animales y demás, ninguno es rico. Sí, esas 100 familias. Que son cerca de 180 sí, familias. Sí, dicen que ahora son unas 100 reales. Pero que tienen su derecho y hay que discutir una solución para ellos. Ese es un tema, ¿no es cierto? Que esta ley no resuelve bien, porque la ley es una autorización genérica a Salta Forestal a adjudicarle en propiedad a estos puesteros, pero como no establece bien cómo es cada predio y todo lo demás, la ley tampoco sería eficaz para ellos. Es decir, que ese sería un tema a discutir. Pero o sea, eso quedaría en un terreno, en un terreno de ambigüedad. De ambigüedad que no es tampoco la solución para los pequeños productores, para estos pastajeros. Y el otro tema, que por detrás de esta causa noble se mete en la ley, es el tema que a mí más me preocupa, y por eso hemos denunciado y estamos en contra de que esta ley se apruebe, que es un esquema en donde en un artículo, el artículo 3º, se autoriza a renegociar los contratos. ¿A quién? A Salta Forestal, que es una sociedad del Estado que maneja el último presidente de la sociedad rural,
antes de ocupar este cargo, era presidente de la Sociedad Rural, que se llama Ignacio Lupión. Este señor Ignacio Lupión puede renegociar los contratos. ¿Con quién? Con estas dos grandes compañías. Entonces, dice el artículo que es para recibir tierra que iban a devolver, igual que hizo Olmedo en el 2017. ¿A cambio de? Bueno, eso es lo que nos dice la ley, pero como habilita una renegociación es una contraparte. Vos me das algo y yo te doy otra cosa. ¿Qué es lo que el Estado le puede dar a los concesionarios? El perdón de la deuda millonaria que tienen estos concesionarios. O sea, que lo que no pagó Olmedo siguen sin pagarlo estos nuevos concesionarios. Claro, y aparte porque han pasado una cantidad de años, y yo hice el cálculo, esta es la presentación que hicimos en diciembre, con un PowerPoint, con todo detalle, cuánto es lo que deben estas dos compañías, y el cálculo estimado, pero con mucho fundamento, es decir, tomando el precio de la soja de cada año, el volumen de la producción, es decir, poniendo todos los parámetros como corresponde, pudimos estimar cuánto es la deuda entre lo que pagaron de impuestos, que eso consta en la oficina de presupuesto, hay una ejecución presupuestaria, eso está clarito en cada una de las ejecuciones presupuestarias, y lo que efectivamente pagaron. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 100 y 110 millones de dólares? Eso es lo que deben estas empresas. Por eso el peligro que con esta habilitación a esta renegociación hagan lo mismo que ya hizo Urtubey en el 17, solo que esta vez con una previa autorización legal. Aquella vez Urtubey lo había hecho sin autorización legal, por eso yo denuncié un delito. Pero con autorización o sin autorización, no podemos permitir que esta gente no pague esa deuda que hay con la provincia. En una provincia donde están fracasando las paritarias porque le dicen a los maestros no hay plata, a los médicos lo mismo, donde el salario público ha caído, donde están haciendo un ajuste en el IPS que está afectando gravemente ya las economías municipales, donde está paralizada la construcción de nuevas viviendas. Se están terminando las que se empezaron hace mucho tiempo. Hay un déficit enorme de vivienda. Es decir, uno no puede permitir que la provincia no vaya a cobrar estas deudas, siendo que hay una demanda enorme. Y el propio gobernador ha tenido una reunión estos días con otros gobernadores diciendo al gobierno nacional: estamos fundidos, la provincia no puede ir hacia adelante. Sí. Bueno, esta misma provincia que dice que está fundida y que hace los ajustes que hace, que están sufriendo los más débiles de la provincia, los trabajadores, está armando un esquema para hacer lo que ya hizo con el gobierno de Urtubey, de perdonar las deudas a estas grandes concesionarias. ¿El canon sigue siendo del 10% o se modificó? No, la ley no se modificó nunca, no, la ley está plenamente vigente. Tienen que pagar la ley, además la ley está firme, es decir, que no hay nadie que haya objetado la legalidad de esa ley, tienen que pagar. Vos me decías hace un rato que pagaron los impuestos. Ellos, digamos, por lo menos eso está claro, que sí pagaron impuestos. Ellos pagaron en el concepto de este canon una cifra infinitamente menor de lo que correspondía pagar. Y eso figura, como esta es una ley para este terreno, la ley 7623. Vos sos periodista, tus periodistas lo pueden verificar, entrás a la oficina de presupuesto y ahí podés verificar cuánto pagaron cada uno de los años por este concepto que se llama explotación de tierras fiscales, que es solo esta empresa, nadie más paga esos impuestos. Sí, claro. Es decir, que eso está registrado ahí, no hay forma de borrarlo, cuánto pagaron las empresas por el canon, y es todo esto menos de lo que yo te estoy diciendo. Cuando esta estimación que haces, si lo tuviera que poner en porcentaje de lo que deberían haber pagado y lo que pagaron, ¿en porcentaje qué calculás? Y mirá, ellos deben haber pagado bastante menos que el 10%, menos del 10% de lo que hubiera correspondido. Bueno, y está por el otro lado esta cuestión social que vos decías que en su momento, y te quiero preguntar de esto, porque en la Cámara de Senadores, en la sesión del jueves, Walter Guayar hizo una autocrítica muy fuerte de lo que fue en su momento la concesión. Dijo, se hizo mal, no se atendió lo que eran los requerimientos de los puesteros, pastajeros, etcétera. Entonces pidió que no se haga de nuevo, que no se cometan los mismos errores que se cometieron en su momento. Y se pone el foco en esto, lo mismo que la senadora del departamento hizo. Ella sí habló en nombre de estos puesteros, que por la información que tenemos, ella siempre estuvo con ellos, defendió esto en diversas oportunidades, la posición de ellos. Entonces aparece esta cuestión social por otro lado, pero el tema es, si no está determinado cuánto le va a corresponder a cada uno y con qué criterios, digamos, se les va a adjudicar la tierra,
también entramos en un terreno de ambigüedades. Absolutamente. Primero por eso, es decir, que no es una ley que pueda resolver, que realmente resuelva el problema de la propiedad de los puesteros. Y en segundo lugar, una discusión que es igualmente importante, o tan importante como esta, es que ¿cuánta tierra necesita un puestero para tener una unidad económica que le permita vivir? O si le están dando una tierra en un tamaño, en una proporción de tierra, que al corto tiempo, como no va a poder sobrevivir ahí, la va a tener que vender a un tercero y se va a repetir la nefasta historia de la colonización de Toyoche, en donde se entregó tierra a campesinos para facilitar una colonización. El Estado hizo una serie de inversiones, de infraestructura y demás, los terrenos se valorizaron, pero la actividad de esos campesinos se hizo inviable y esos campesinos terminaron vendiendo, en algunos casos a gente vinculada con el poder político, esas tierras. Es decir, que fue un pasamano. Le dan a un campesino como una vía intermedia sabiendo que va a fracasar y va a tener que vender esa tierra después. No queremos eso. Y hasta mal vender. Por supuesto, no. Seguramente, no, con seguridad mal vender, porque cuando uno vende por necesidad, cualquiera sabe, vende barato. Entonces, no queremos que pase esto mismo con estos pastajeros de Salta Forestales. Un tema sumamente delicado, apoyamos sus reclamos, pero queremos que esas familias tengan sustentabilidad económica en la salida que el Estado le esté dando. Y eso no es solamente darle la propiedad de la tierra. Es más complejo. Por ejemplo, me dicen los puesteros que todo el área que ellos ocupan, el Estado no invierte nada. No hay un camino, es decir, claro, las condiciones básicas para darle viabilidad económica a esas tierras dependen mucho de una inversión estatal. Y esas inversiones no están. Y sí están del lado donde están los concesionarios privados, que sí pueden sacar su producción, ¿no es cierto? Bueno, veremos cómo sigue esto y por lo pronto el debate va bastante más lento de lo que se pensaba. Por lo menos el de hecho, por suerte, a partir de nuestra denuncia, la Cámara de Diputados postergó el tema, a pesar de que lo quería tratar el día martes. Yo he pedido que nos permitan intervenir en la comisión y fijar posición y que se haga pública nuestra posición, porque yo intervine en la comisión investigadora en el 2011, soy actor de una denuncia penal sobre el tema, hace 25 años que intervenimos sobre este asunto, incluso con las comunidades, Pablo López estuvo con las comunidades, tenemos relación directa con los puesteros y tenemos una posición de que esto esa renta debe recuperarse para que el pueblo del departamento de Alta salga de pobre. ¿Les aceptaron la participación en las comisiones? Hasta ahora no. Bueno, estaremos conversando de esto seguramente. Con todo gusto. Gracias como siempre. Por favor. Hasta cualquier momento. Volvemos ya nomás.